Espero que ustedes estén muy bien, que estoy muy contento al ver la sala llena. Los dos servicios anteriores estuvieron genial. Y no. Saben que me sorprendieron porque yo siempre le echo broma a los del tercero, de que cuando yo digo amén, todo el mundo amén. En vez de hacerlo con ánimo, ¿no? Pero bueno, está bien, me rompieron el esquema. Los felicito. Pero, cónchale, estamos muy contentos y vamos a seguir contentos. Pero esta semana, yo soy una persona muy analítica y cuando me toca predicar, el Señor empieza a traer a mi corazón una cantidad de cosas, porque usted se imaginará que cuando uno le dan esta responsabilidad, lo primero que tú te preguntas es, ¿de qué debo hablar? O sea, ¿qué le debo transmitir a la iglesia? Porque esto no es como el santoral o como la misa que ya está preestablecido y uno se para aquí y habla. Entonces, figúrese esto un momentito. Imagínese que la revelación y la voluntad de Dios fluye como un río, ¿de acuerdo? O sea, el mensaje que Dios tiene para sus corazones fluye como que si fuese un río, y el que tiene la oportunidad de pararse aquí a transmitírselo se tiene que meter en ese río y averiguar de qué es lo que el Señor quiere que se hable. Y justamente pensando en estas cosas, el Señor me traía mucho a colación el tema del sufrimiento. Y yo decía, ay Señor, ese es un tema que a la gente no le entusiasma mucho, porque vamos a estar conscientes que si yo me paro aquí y hablo de las bendiciones, todo el mundo, ¡ah! Y todo el mundo así bien efusivo, ¿no? Pero parte de nuestra experiencia humana y parte de nuestro crecimiento espiritual es aprender y asimilar el sufrimiento como una bendición, como un privilegio. Y ustedes se dirán, oye, ¿cómo el sufrimiento puede ser un privilegio? Y es que cuando ustedes saben que el reino de Dios está establecido sobre unos principios y unos fundamentos que en contraste con los de la sociedad entran en fuerte contradicción. Mientras la sociedad huye del sufrimiento porque considera todo sufrimiento como algo nocivo, la Biblia nos enseña que Cristo vino a sufrir por causa de nosotros, por nuestros pecados, ¿sí o no? O sea, la razón por la cual Cristo vino a la tierra fue entregar su vida en la cruz, y esa entrega implicó sufrimiento, y ese sufrimiento fue a favor de nosotros. Entonces, si nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, tenemos que entender que una parte fundamental de la identificación que nosotros logramos tener con Cristo es aprender a sufrir y a padecer como Él lo hizo, amén. Entonces quizás usted dice, oye, ese tema como que es pesado y aburrido. No, hermano. Yo le pido mucha sabiduría al Señor, como se lo pedí en los dos servicios anteriores, para que podamos todos posicionarnos con respecto a qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto y cómo nos podemos identificar nosotros con esto de una manera que sea constructiva. Amén. Porque si nuestro instinto humano nos hace alejarnos corriendo del sufrimiento, nuestro instinto espiritual tiene que entender que hay momentos en que no lo vamos a poder evitar. Y que cuando no lo podemos evitar y cuando viene a nosotros de manera injusta, tenemos razones para estar contentos, o por lo menos para sentir gozo en nuestros corazones, porque nos estamos compartiendo los padecimientos de Cristo en nosotros. Amén. Ahora, la pregunta que mucha gente se plantea cuando uno habla del sufrimiento es ¿por qué? Si tenemos un Dios bueno, que es amor, permite que la gente sufra. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿O nadie le ha preguntado eso en alguna ocasión? Eso es uno de los primeros argumentos que la gente que no cree tiene. O sea, ¿cómo es posible que exista un Dios bueno que permite el sufrimiento? Y es importantísimo que aunque esa sea una pregunta aparentemente muy difícil, tiene una respuesta muy directa y muy sencilla. El sufrimiento que experimentamos en nuestra vida presente tiene que ver con el hecho de que vivimos en un mundo que ha sucumbido al pecado, un mundo caído en el pecado, ¿de acuerdo? Entonces, la razón por la cual hay sufrimiento en el mundo es a causa del pecado. El sufrimiento tiene muchas aristas, pero siempre va a tener como punto de llegada el pecado. Hay momentos en que nosotros sufrimos por nuestros pecados y nos las tenemos que calar literalmente, porque es nuestra culpa, ¿sí o no? Pero hay momentos, porque son consecuencias de nuestras decisiones mal tomadas, pero hay momentos donde sufrimos de manera inesperada o sin merecerlo, inmerecidamente o injustamente, y resulta que ese padecimiento, ese sufrimiento también forma parte del abanico de emociones que Dios nos regaló, ¿de acuerdo? Y que tenemos que estar expuestos a eso porque forma parte de nuestra humanidad, amén.
Y porque cuando sufrimos, también sufrimos por razón del pecado, quizás no del propio, sino del ajeno. ¿Es o no es? Pero siempre el sufrimiento no es que Dios, y quiero dejar esto muy en claro, Dios no propicia el sufrimiento. Pero en vista de que tenemos una humanidad y que vivimos en el planeta Tierra, Dios tiene que permitir hasta cierto punto el que el sufrimiento fluya como parte de nuestra experiencia humana. ¿De acuerdo? ¿Esto qué implica? Dios no es que le divierte vernos sufrir. Dios se compadece de nosotros cuando sufrimos. Dios no propicia el sufrimiento, Dios lo permite porque tras toda circunstancia humana siempre hay un propósito oculto que es para el bien, para nuestro bien. La palabra dice que Dios, a los que ama el Señor, siempre, todas circunstancias les conducen al bien. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ok, pero para entender esta realidad hay que tener fe y hay que tener la seguridad de que tenemos un Dios amoroso que nos quiere construir y no que nos quiere destruir, ¿sí o no? Pero yo le decía a la gente de los otros dos servicios que si la vida humana no fuese así, si nuestra experiencia en esta humanidad no fuese de esa manera, entonces nunca fuésemos conscientes de la necesidad que tenemos de Dios, ¿sí o no? Porque si todo fuese maravilloso, todo fuese en sonrisas, todo nos salieran bien, entonces ¿para qué necesitaríamos a Dios? En cambio, al ver el poco control que tenemos acerca de las circunstancias, tenemos que obligadamente recurrir a Dios, ¿sí o no? Muchos de los que estamos aquí llegamos aquí ¿por qué? Por una circunstancia de sufrimiento, ¿sí o no? Y en eso tenemos que darle gloria a Dios porque ha sido la mejor oportunidad y la mejor decisión de nuestras vidas. Entonces, si ese sufrimiento fue lo necesario para que nos acercáramos a Él, bendito sea su nombre. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Denle un fuerte aplauso al Señor. Para que nosotros podamos ser verdaderos imitadores de Cristo, porque a eso es a lo que estamos llamados, ¿de acuerdo? La palabra dice que debemos ser imitadores de Cristo, entonces para que seamos verdaderos imitadores de Cristo, tenemos que poder lograr asimilar y aparte convivir con el sufrimiento como parte de nuestro crecimiento, como parte de nuestra edificación y de nuestra identificación con el Señor. Él lo hizo por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo en consecuencia de que vivimos en un mundo caído y eso nos ayuda a sentirnos más cerca de Dios. ¿De acuerdo? Aunque nuestro instinto huya, yo quiero que usted sepa que aunque usted esté en Cristo, usted siempre va a tener que estar lidiando con el sufrimiento. Yo les contaba a las personas que vinieron a los servicios anteriores que cuando yo llegué a Cristo yo tendría como 15 o 16 años. Y yo siempre, porque se habló de los que se bautizaron ayer, ¿verdad? Entonces yo siempre a esa edad tenía la fantasía de que cuando yo me bautizara, muchas de los padecimientos, de los sufrimientos, de las burlas y de las cosas que yo estaba experimentando en ese momento por haber tomado una decisión por Cristo, iban a disminuir o se iban a acabar. Pero había un problema, había un impedimento enorme, que era que mis padres, que no eran creyentes, se oponían a que yo me bautizara. Y cada vez que había un bautizo y que yo quería ir a bautizarme, entonces surgía algo que estaba fuera de mi control y no me permitían hacerlo. Y en 3 ocasiones, se lo confieso, como chamo me quedé llorando porque no me puedo bautizar. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo me va a llegar mi turno? Resulta que en una ocasión, un 12 de octubre, dijeron, van a haber bautizo, pero esta vez yo actué con astucia. Yo dije, no, yo no le voy a comentar esto, que mis padres ni se enteren de esto. Para resumirle el cuento, yo fui y me bauticé sin decirle nada a nadie. Y a pesar de que nadie sabía y que yo tenía la expectativa de que eso me iba a resolver el sufrimiento presente, me di cuenta después que la decisión que había tomado, que el paso que había dado, era declararle la guerra al diablo. En pocas palabras y sencillas palabras. Y la cosa no se me alivió, sino que se intensificó. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿por qué es así? Porque cuando nosotros tomamos decisiones en función de la voluntad de Dios, siempre vamos a tener resistencia. Acuérdense que estamos en un mundo que fluye hacia el pecado y nosotros estamos tratando de fluir en sentido contrario. Y cuando tú nadas contra la corriente, tus brazos se cansan en el sentido de la ilustración, ¿verdad? Pero ustedes saben de qué me he dado cuenta en estos años en que he servido al Señor, que hay momentos en que definitivamente mis brazos están cansados y no puedo seguir nadando en contra de la corriente.
Pero saben que cuando ya los brazos no me dan, me he detenido y me he dado cuenta que no retrocedo hacia atrás. ¿Saben por qué? Porque cuando me volteo veo que Dios me está sosteniendo. No avanzo, pero tampoco permite que atrás. ¿Me sigue con eso? Entonces hay momentos donde usted va a decir, ¿qué pasó? Me estanqué, las cosas no están saliendo como yo esperaba, como yo me había planteado. ¿Qué está pasando? Dios no venía a solucionarme la vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, eso forma parte del proceso de Dios para hacerlo a usted más parecido a Cristo Jesús. Amén. Eso es necesario. No es que Dios es un Dios sádico que disfruta viéndonos sufrir. No. Es que para que nosotros maduremos, crezcamos, entendamos y nos identifiquemos con Dios, tenemos que experimentar todo el rango de emociones y de experiencias que Él determinó para nosotros los seres humanos. Amén. Fíjense algo, el apóstol Pedro, cuando usted busca información acerca de esto, en las escrituras se va a conseguir un montón. Lo que pasa es que a los predicadores no les alienta mucho hablar de estas cosas porque la gente, sí, no les motiva mucho. El detalle está en que tú consigas que el Espíritu Santo te dé un mensaje acerca de esto que termine siendo motivador para las personas. Cuando yo leo las cartas de los apóstoles, me consigo, por ejemplo, que el apóstol Pedro escribe esto en su carta en 1 de Pedro 2, 19 al 25, él escribió esto. Escuchen esto con atención, dice: pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Amén. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga ¿con qué? Con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Qué maravilloso eso que dice Pedro en su carta, ¿sí o no? Dios se glorifica cuando nosotros sufrimos injustamente. ¿Saben qué es lo interesante? Que cuando Pedro escribió esta carta, Pedro la escribió teniendo en perspectiva que esta carta la leyeran los nuevos creyentes. Él quería que la gente que estaba dando sus primeros pasos en Cristo estuviese advertida de que el proceso no iba a ser fácil, de que iban a tener que afrontar dificultades y muchas pruebas, y más en el entorno donde fue escrita esta carta. Cuando Pedro escribió esta carta, ¿saben quién era el emperador romano? Nerón. Y Nerón fue terriblemente malo. Nerón fue tan cruel y tan malo que quemó Roma, le prendió candela a la capital de su imperio para echarle la culpa a los cristianos. Sepa usted eso. Y las calles de Roma eran iluminadas con cuerpos de personas que eran quemadas vivas en postes. Imagínense el nivel de crueldad que estaba viviendo la gente de esta generación a quien Pedro le escribió estas cosas. Nosotros nos quejamos, pero para ellos fue más difícil. Pedro estaba consciente de que el que aceptara a Cristo iba a tener que afrontar dificultades hasta de 3 o más fuentes. Él estaba consciente de que las personas que declararan ser cristianos públicamente iban a tener que afrontarse al imperio romano. ¿Por qué? Porque el César se consideraba un dios y todo aquel que adorara otro dios diferente al César iba a hacer efecto de su ira. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por otro lado estaba el hecho de que muchos de los primeros creyentes eran judíos y a los judíos no les gustaba que identificaran el cristianismo como una más de sus sectas. Entonces los que eran judíos detestaban que a los cristianos también los consideraran judíos y les hacían la vida de cuadritos a causa de eso. Y por otro lado estaba la misma resistencia de las familias de las personas que se iban convirtiendo. Porque las personas que reconocían públicamente que eran cristianos no solo se traían problemas a sí mismos, sino a su círculo familiar. Entonces, por ejemplo, en una casa donde la esposa y los hijos decían que habían aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, el padre se oponía francamente porque entendía que eso iba a traer
sufrimiento y problemas. Y era el mismo, muchas veces era la misma familia la fuente del sufrimiento de estos nuevos cristianos. Entonces, esta es a la gente a quien Pedro le está escribiendo estas palabras. Pero en cierto modo no difiere mucho de lo que vivimos nosotros hoy, porque si bien no tenemos un emperador ni nada de eso, todos hemos padecido las burlas, ¿sí o no? Las burlas, los cuestionamientos familiares, el hecho de querer hacer las cosas como se deben, a veces hacen que la gente nos consideren tontos. ¿Le ha pasado a usted o no le ha pasado? Entonces, si bien en intensidad ha cambiado, no ha cambiado en forma, o sea, en fondo siempre es lo mismo. Nosotros también tenemos que, o estamos sujetos a estas cosas, solo que en otra época diferente. Pero todos nosotros hemos padecido a causa de Cristo y estamos conscientes, los que somos cristianos, que eso forma parte de nuestro crecimiento, ¿sí o no? Una cosa es eso y otra cosa es que nuestro instinto diga, corre de esto porque esto te va a hacer sufrir. Aunque hay muchas cosas que nosotros, de las cuales no podamos huir, ¿no? Ahora, ¿en qué contexto escribe Pedro esas palabras? En el contexto laboral. En el versículo 18, que es el que precede al pasaje que leímos, él está diciendo esto, él le dice, ustedes los que son esclavos deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos le ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Entonces, usted nota que yo a veces cuando leo la Biblia, en mi humanidad, yo empiezo a internalizar esas palabras y yo digo, oye, es muy fácil decir eso, pero qué difícil es asimilarlo y aplicarlo a nuestra vida, ¿sí o no? Porque él está hablando a gente que vivía bajo un régimen de esclavitud, que en su época era normal, pero viene a ser algo similar ahorita a lo que es ser un empleado. No en el mismo contexto ni la misma intensidad, pero él nos está llamando a honrar desde el punto de vista laboral y después nos habla de eso, de que cuando sufrimos glorificamos a Dios con nuestro sufrimiento, ¿no? Pero si usted lee esa carta, usted va a encontrar en los distintos capítulos que él vuelve al mismo punto del sufrimiento y le advierte a la gente que van a sufrir cuando trabajen, que van a sufrir cuando tengan que lidiar con su familia, que van a sufrir cuando afronten el Imperio Romano, etcétera, 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 porque ese es el corazón del mensaje de esa carta. Amén. Ahora, ¿qué es sorprendente? ¿Qué es, completamente ilógico? Que en el reino de Dios, los principios donde están sustentados el reino de Dios son totalmente contradictorios a los principios que la sociedad toma como cosas naturales. Entonces, en el reino de Dios se considera sufrir como un privilegio. Y es una contradicción tremenda, ¿sí o no? ¿Quién considera el sufrimiento como un privilegio? Bueno, yo quiero que usted sepa, si usted es una persona que aceptó a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, usted es un ciudadano del reino. Y en el reino parte de su nacionalidad, parte de su identidad como hijo de Dios, es afrontar el sufrimiento como un privilegio. Y usted dirá, oye, pastor, pero eso está como raro. Pero vayamos y racionalicemos esto. Yo dije hace rato que la causa por la cual vino Cristo a la tierra y se encarnó en un ser humano fue por nuestro pecado, ¿sí o no? ¿Él era completamente inocente? Sí. Sí, porque la palabra enseña que en todo él fue probado, tentado, pero en nada pecó. Sin embargo, a pesar de su amplia inocencia, él aceptó ponerse en su lugar y en el mío. Él aceptó nuestro pecado sobre su propio cuerpo y tomó nuestro lugar como ese Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo una vez y para siempre. Entonces, si nosotros consideramos que somos representantes de Cristo, porque como hijos de Dios somos representantes de Cristo, ¿sí o no? Si usted es un cristiano, usted representa a Cristo. Entonces, cuando usted está sufriendo injustamente, usted se llega a identificar con Cristo de una manera muy real y muy profunda. Y yo se los digo con total uso de la razón, porque en los momentos donde yo, en lo personal, he padecido cosas que no tienen ni pies ni cabeza mi lógica, que son injustas e irracionales, en esos momentos yo me he sentido en lo espiritual muy profundamente identificado con Cristo, porque me doy cuenta de lo que Cristo aguantó por causa nuestra. Amén. ¿Usted nunca se ha planteado eso? Cuando usted está sufriendo injustamente, uno se siente más cerca de Cristo, porque uno dice, wow, Señor, verdaderamente esto fue lo que tú aguantaste por nosotros.
¿Y qué mérito tenemos nosotros? O sea, ¿qué tan especiales somos como para que tú hayas aceptado eso sobre ti? Pero es importantísimo que Dios permita que nosotros experimentemos esto para que podamos valorar de manera real qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. ¿Qué es lo que usted más valora en su vida? De las cosas materiales o no materiales que usted tiene. Aquellas que le ha costado esfuerzo y sacrificio. ¿Sí o no? Entonces, de todas esas cosas que implican un sacrificio, usted se siente orgulloso y usted siente que tienen un valor especial para usted. Cuando usted sufre por hacer lo que es correcto, por respetar a Dios y honrarlo, usted está dándole valor a su salvación. Amén. Y todos están realmente serios y ahora no sé cómo romper el hielo. Ahora, bueno, pero ya que estamos tan profundos, miren lo que Pablo le escribió a los filipenses en Filipenses 1, 28 y 29. Yo quiero que lo leamos de acá, ya que hay luz. Dice, esto es maravilloso, yo me gocé tanto cuando leí esto, dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Es decir, o sea, nosotros no nos merecemos eso, pero Dios lo va a hacer por nosotros. Pero mire lo más maravilloso, mire lo que dice el 29, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el ¿qué? Oh. Se nos dio el privilegio de sufrir por Él. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Te dicen, no, ya va. Eso lo dice la palabra, eso no se lo inventó el pastor, no se vayan a creer. Entonces, para Dios, ante los ojos de Dios, cuando nosotros padecemos injustamente, estamos siendo privilegiados. Entonces, no maldiga sus circunstancias, bendígalas, porque Dios sabe por qué las permite. Dios le pone un límite aún a su sufrimiento, porque Él sabe hasta dónde usted aguanta. Pero el sufrimiento produce en usted madurez, crecimiento, confianza en Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces Dios quiere separar de usted lo vil de lo precioso. Y Dios dice, ok, ya está muy blandito, ahora vamos a endurecerlo. Sufrimiento, palo. Entonces, a mí me da mucha risa porque yo lo veo a ustedes, pero ustedes dirán, oye, el pastor dice eso porque es que los pastores no están en otro nivel con el Señor, embuste. Mire, el Señor a quien más ama y a quien más les da, más le exige, ¿sí o no? Para yo poder hablarle con esta convicción de esto a usted, es porque ese proceso lo he asimilado en mi vida y Dios nos da a los pastores palos hasta por la cédula. Los pastores no me dejan mentir, ¿es mentira? Entonces, cosas que parecen muy sencillas para los demás, el Señor nos exige. ¿Por qué? Mire, hermano, yo quiero ser bastante transparente con ustedes, porque fíjense algo. Quizás usted dice, oye, es un privilegio poder hablar en el nombre de Dios. Sí, pero todo lo que tú hablas en el nombre de Dios, tú eres probado en eso que estás hablando. Si yo le estoy hablando de sufrimiento es porque he experimentado el sufrimiento en carne propia, igual que lo decía Pedro. Pero fíjense esto, cuando uno, en su labor de pastor, por ejemplo, uno también tiene una labor y una función como consejero. Y usted no se imagina, aquí todo se ve muy bonito. Yo me paro aquí, yo los veo todos muy bonitos, algunos sonrientes, algunos pensando X, pero entre nosotros hay personas que viven circunstancias tan difíciles y tan locas que parecen provenientes de una película. Y cuando uno se sienta a escuchar y a tratar de pedirle sabiduría a Dios, no solo para escuchar, sino para aconsejar a las personas, y uno las escucha, uno se hace partícipe del sufrimiento de esas personas también. Porque no puede ser indiferente ante el sufrimiento de alguien que es tu hermano en la fe. Mire, esta fue la familia que usted escogió, ¿sí o no? Y usted tiene un privilegio. Usted donde nació usted no pudo escoger, pero aquí usted está porque usted decidió estar acá. Y usted está acá, y yo quiero que usted sepa que usted no está solo. Usted no está para estar ahí sentadito un domingo y ver qué es lo que el pastor va a decir, a ver si le cae algo a usted y agarrarlo. Usted está aquí porque nosotros estamos como familia para apoyarnos mutuamente y para edificarnos mutuamente. Pero no tienen ni idea, ¿no? De verdad, no se pueden figurar la cantidad de cosas tan locas que le pasa a la gente que viene acá. Y no es porque vengan acá, es que muchos llegan acá por las circunstancias que les ha tocado vivir. ¿De acuerdo?
Y gracias a Dios por esas circunstancias, porque si las circunstancias nos acercan a Cristo, son una bendición al final. Amén. Entonces tenemos que ser comedidos en nuestros juicios, porque muchas veces estamos tentados a... ¿Por qué no todo el mundo se entera de lo que viven los demás? Porque muchas veces la gente tiene temor a ser juzgado. Pero más adelante les voy a hablar mejor de eso. Pero yo lo que quiero que sepa, en sentido general, es que usted no está solo, ni está sola. Usted tiene a Dios, y Dios está a su favor, y Dios está favoreciendo cada proceso en su vida. Pero también usted tiene una familia espiritual que puede orar por usted, que puede aconsejarle, que puede escucharle, que puede darle una palabra de parte de Dios. Así que no se inhiba, no se aísle, no se sienta solo, porque si usted está aquí, Dios lo trajo para acá para poder hacerlo crecer y mejorar. Amén. Ahora, es lógico que nuestro instinto humano, donde dice peligro, de ahí no nos deberíamos alejar. ¿Por qué? Porque tenemos temor al sufrimiento. Usted no va, uno siempre, porque está impreso en nuestros genes, va a evitar el sufrimiento, va a evitar el peligro para evitar el sufrimiento. Pero ¿sabe algo? Cuando nosotros padecemos por hacer lo correcto, ahí estamos glorificando a Dios, porque eso nos conduce a la madurez espiritual. Pero si usted está padeciendo por causa de su pecado, eso es culpa suya, no le eche la culpa a Dios. ¿De acuerdo? Y aquí todo el mundo se quedó así como que, ok. ¿Qué es lo que yo quiero decirle a usted? Que oye, si usted es una persona honesta y si usted es una persona íntegra delante de Dios, usted tiene que aprender a diferenciar que hay sufrimientos que vienen a su vida por culpa suya, porque usted ha pecado, ha tomado malas decisiones y es su responsabilidad asimilar las consecuencias. ¿Sí? Y no puede echarle la culpa a Dios porque usted está consciente de que usted participó de ese problema. Hay sufrimientos que vienen a usted por hacer lo correcto, por agradar a Dios, y ahí usted tiene que gozarse, porque esos están diseñados para que usted pueda fortalecerse y crecer espiritualmente, y no provienen directamente de Dios, pero Dios lo permite, ¿verdad? Para que usted pueda saber que Él está a su favor y que Él le va a sustentar y le va a ayudar a seguir avanzando. Amén. Ahora, cuando Pedro escribe esta carta, él la está escribiendo desde su perspectiva apostólica. Ya Pedro era un hombre que no solo había convivido con Cristo en su ministerio público, sino que él había sufrido ya por Cristo. Pero esto de asimilar el dolor, el sufrimiento, es parte de un proceso que no es inmediato. ¿Estamos de acuerdo en esto? Usted va a tener que lidiar con eso desde ahorita hasta el día que se muera. Y no quiero desalentarlos. Al contrario, quiero que usted esté consciente de que así como experimentamos muchas cosas difíciles en nuestro crecimiento como hijos de Dios, también Dios nos da bendiciones y alegrías que son inefables, que nada más nos las puede dar. Amén. Y hay un equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? No es que Dios vino vamos a arruinarle la vida a esta gente que quiere creer en mí. No. Pero tu experiencia en Cristo es una experiencia que tiene un balance. Tiene un lado hermoso, maravilloso, donde te sientes gozoso, y tienes un lado donde te vas a sentir wow, donde tu única opción es Dios. Y ambos extremos están para que tú seas maduro, para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas en Él. Amén. Ahora, cuando Pedro escribió eso, él no los escribió como apóstol, pero ustedes quieren ver cómo se comportaba y cuál era el concepto de Pedro cuando él era discípulo de Jesús. Observen esto. En Mateo 16, 21 al 25, se presenta esta escena en la vida de Jesús. Dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás.
pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Amén. Ustedes ven el cambio tan enorme que hubo en la perspectiva de Pedro. Y a pesar de que Jesús le dijo en ese momento, aléjate de mí, Satanás, porque eso que tú me presentas es una tentación que va en contra de mi propósito. Pedro no aprendió en ese momento la lección. Cuando fueron a poner preso a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Desenvainar la espada y atacar a Malco, uno de los guardias. ¿Y qué hizo? Le cortó la oreja. Jesús tuvo que volver a ponérsela en su lugar. Pero para que ustedes vean la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Pedro que cambió tan radicalmente? Él estaba enseñando algo que él no era capaz de practicar. No, es que el tiempo que pasó entre este evento y el momento en que Pedro escribió la carta, hubo un proceso de madurez en él. ¿Me sigue? Entonces, cuando usted está empezando a dar sus primeros pasos en Cristo, a usted se va a sentir más abrumado de lo normal por la cantidad de cosas que van a empezar a ocurrir a su alrededor. Esas cosas tienen una causa o varias causas que son simples. La primera, cuando usted intente poner orden en su vida, todo el desorden queda expuesto. ¿De acuerdo? Y no es fácil lidiar con el desorden que nosotros mismos hemos generado. En segundo lugar, cuando usted intenta hacer las cosas a la manera en que Dios dispone que hay que hacerlas, el mundo se va a resistir, su familia se va a resistir, la sociedad se va a resistir, la gente no va a entender. Pero en su corazón tienen que estar las prioridades bien establecidas. Si usted desde ese momento pone sus prioridades bien claras y pone en el primer lugar a Dios, Dios va a ir llevando todas las aguas a su cauce. Eso no implica que desde ese momento hasta el momento en que usted tenga 10 o 20 años en Cristo, usted no va a seguir lidiando con cosas que son difíciles, con sufrimiento. Solo que su actitud ante el sufrimiento va a ser completamente diferente. Amén. Pero ¿cuál es una expectativa irreal? Que Dios viene a solucionarle todo en su vida y a que usted más nunca se preocupe de absolutamente nada ni se ocupe en nada. La vida tiene etapas. Y en la medida que tú vas siendo promovido de una etapa a otra de tu vida, tus prioridades van a estar en franco, conflicto con lo que Dios establece. Las cosas que vas a tener que afrontar también van a empezar a cambiar. Cuando tú eres joven, cuando tú eres niño no te preocupa nada. Nada. Cuando tú eres joven empiezas a plantearte cuál es tu futuro. Cuando tú dejas la universidad y quieres plantearte una vida, algunos dicen yo quisiera tener una familia, y cada una de esas etapas o en una crisis, después que estableces una familia, tus padres envejecen y se convierten en personas dependientes de ti, tienes que afrontar su vejez, su muerte. Cuando tú mismo empiezas a envejecer y empiezas a perder facultades, todas esas etapas están acompañadas de su cuota de sufrimiento. Amén. Pero ¿qué es lo hermoso de en medio de todo ese sufrimiento tener la inocencia? Como decía Jesús, hay que ser como niños, tener la inocencia de que tenemos un Padre Celestial que en medio de esos procesos está dispuesto a amarnos, a consolarnos, a sustentarnos y a restaurarnos. Amén. Ustedes saben qué es lo que pasa, y aquí yo le doy mucho énfasis a esto porque yo creo que es muy necesario que yo lo diga. Mire, ante el sufrimiento humano siempre está presente la sospecha de la causa, y eso es una de las razones por las que muchos hermanos sufren en silencio, porque lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia a juzgarlo todo, y eso lo heredamos de Adán y de Eva, que comieron del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y siempre queremos ponderar todo cuando no nos corresponde a nosotros hacerlo. Entonces, si en medio nuestro alguien está sufriendo, lamentablemente, ¿qué es lo primero que surge en el corazón de los que estamos alrededor? ¿Qué habrá hecho esta persona? Seguro este hermano, esta hermana tiene un pecado oculto, porque eliminamos de la ecuación el hecho de que hay sufrimientos que nosotros no nos buscamos, y lamentablemente empieza el chisme, entonces a mí no me gusta ver la iglesia como un ejército, a pesar de que en la palabra siempre hay esa imagen, ¿no? Pero ¿saben por qué no me gusta ver a la iglesia como un ejército? Porque este sería entonces el único ejército que cuando alguien sale herido lo termina de matar para que no sea una carga. Prefiero verlo como una familia, porque en una familia, cuando sabemos que uno está débil, ¿los demás qué hacen? Apoyarlo, sustentarlo, levantarlo.
Pero lamentablemente entre nosotros, los que deberíamos gozar de mayor nivel de amor y de misericordia, porque somos imitadores de Dios, es donde más se carece de eso. ¿Y qué pasa? Muchos de nosotros que afrontan dificultades enormes no se atreven a hablar porque tienen temor al qué dirán o a ser juzgados. ¿Me sigue? Pero yo quiero que usted sepa hoy que en nosotros tiene una familia. Nosotros respetamos en primer lugar su privacidad, nosotros respetamos su sufrimiento, nosotros creemos en Dios y lo único por lo que estamos dispuestos a escucharle es para en primer lugar darle gloria a Dios y para en segundo lugar tratar de animarlo y de darle una palabra que lo edifique. Esta familia usted la escogió y todos como familia tenemos que asumir la responsabilidad de levantar al caído, no de destruirlo. Amén. Amén. Entonces la chismorrería está en todos sitios, en todos los lugares están los chismosos, mira que y él lleva y él lleva y él lleva. Recuerde que no podemos estar en eso porque Dios tiene un proceso personalizado para cada uno de nosotros. Cuando empezamos a comentar, oye, ¿qué será? Seguro un pecado oculto, no sé qué, estamos destruyendo a nuestro hermano. Y por eso vuelvo y le repito, por eso no me gusta ver a la iglesia como un ejército. Esa imagen bélica de la iglesia no me gusta. Porque es totalmente irracional ver un ejército que mata a sus propios heridos, ¿sí o no? Pero eso es lo que en la realidad se ve muchas veces. El hermano que falla, ese es el que todo el mundo le quiere caer a palos. Mira, con los palos que Dios nos da todo el día, todos los días ya bastan. Amén. Y uno los acepta con mansedumbre cuando sabe que vienen de Dios, ¿sí o no? Es mi humanidad, o sea, yo sé que todos pasamos por eso, porque eso forma parte de la experiencia humana. Yo le contaba a mis hermanos en los otros servicios que a veces, oye, es inevitable que uno se aire, se llene, se ponga furioso, ¿sí o no? Porque nosotros estamos llamados en primer lugar a actuar con excelencia y con integridad como hijos de Dios. Cuando nosotros asumimos eso como un compromiso, uno no espera menos de los demás. ¿Es o no es? Ahora, yo les ponía este ejemplo, miren, mi profesión es ser fisioterapeuta, yo trabajo y vivo de eso. ¿Y qué pasa con mi profesión? Que yo no puedo garantizar ningún resultado. Si a mí me llaman, mire, aquí tengo mi familiar le dio un ACV y tiene una hemiplegia y la mitad de su cuerpo está paralizado y me dijeron que tenía que llamar al terapeuta para que lo ayudara a desarrollar su independencia en el mayor grado posible de nuevo. Yo digo, ok, mi trabajo consiste en esto y vamos a hacer mi mejor esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un compromiso con la excelencia que es poner mi mayor esfuerzo. Pero ¿de qué dependen los resultados de mi trabajo? De muchos factores. De la salud incipiente del paciente, ¿sí? De su voluntad actuando a favor de lo que se está haciendo para ayudarlo. Y de muchos otros factores. Entonces es imposible que yo garantice un resultado. Yo ni loco le puedo decir a una persona que me presente un caso así y decirle, su familiar en 3 semanas va a estar caminando. ¿Y cómo haces tú para que las personas queden satisfechas con lo que tú haces si tú no les puedes dar ninguna garantía de éxito? Demostrándoles que lo que estás haciendo lo estás haciendo con un alto grado de compromiso y de excelencia. Amén. Cuando tú actúas de esa manera, tú no vas a esperar menos a cambio. ¿Sí o no? Ok, imagínense esta situación que me pasó en una ocasión. Tuve un paciente que estaba en terapia intensiva y los familiares me llaman y me dicen, mira, te estamos llamando porque los médicos sugirieron que era importante que vinieras a movilizar a nuestro familiar. Nuestro familiar está intubado, está conectado y no tiene ninguna movilidad ni está consciente. Pero ellos dicen que lo que tú vas a hacer le va a hacer bien. Nosotros no entendemos muy bien por qué tenemos que pagarte por esto, pero nosotros vamos a ser obedientes y vamos a aceptar lo que el médico está haciendo. Entonces yo le dije, bueno, ok, lo que yo puedo hacer es movilizarlo para evitar que la persona pierda sus amplitudes articulares y si se da el caso que la persona vuelva en sí despierte, es muy probable que no esté rígida y que pueda incorporarse más rápido a su vida cotidiana. Ah, buenísimo. Yo pasé 5 semanas seguidas, 5 días a la semana, nada, y ese señor ahí. Pero cuando empezó la 6ª semana, el señor abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos, se vio las manos. Y cuando se vio las manos y las cerró y las abrió, las pudo abrir y cerrar.
Y ahí fue donde yo dije, ok, tuvo algún tipo de beneficio lo que hice, porque si no, sería imposible que él cerrara sus manos. Porque en el cuerpo humano todo lo que no se usa, se atrofia. Para hacerles el cuento muy corto, el señor al siguiente día se sentó en la cama y logró ponerse sobre sus pies, aunque no tenía fuerza para sostener el peso de su cuerpo y para caminar. Pero al cabo de una semana ya estaba dando pasos y le dieron de alta, porque lo sacaron de terapia intensiva a piso y tal. Los familiares estaban sumamente contentos porque el señor cumplía años esa semana y le iban a poder celebrar su cumpleaños en su casa, consciente, vivo, después de esa prueba enorme. El día que le estaban picando la torta, el señor le dio un infarto y se murió. Y tú dices, ya va. Todo el esfuerzo que esa gente puso, la fe que esa gente puso, el esfuerzo que tú pusiste, ¿tuvo algún resultado? Pero aunque para nosotros sea difícil entender el por qué Dios hace las cosas, cómo las hace, Él sí sabe. Y los que tenemos fe podemos descansar en que su sabiduría es infinita, eterna, y que sea cual sea el resultado, nosotros cumplimos con nuestra parte y Él hace la de Él. Amén. Por eso le digo, que no se desmotive. Cuando usted está haciendo su mejor esfuerzo y haciendo las cosas como es y las cosas no salen o el resultado no es el que usted espera, no diga, Dios no está conmigo. No, Dios le ama. Dios sabe cómo hace las cosas, porque a todo lo que le amamos, Él permite cada cosa. ¿Para qué? Para nuestro bien, para edificarnos. Hasta a nuestro sufrimiento Dios le pone un límite, porque Él sabe cuánto somos capaces de soportar. Nuestras pruebas no tienen el poder de destruirnos, porque Dios le pone un límite a nuestra prueba. Pero cuando usted esté siendo probado, no reniegue de Dios, aférrese a Dios. Amén. Si usted está siendo probado, dele gloria a Dios. ¿Sabe qué es un problema? Que todo en su vida le haya maravilloso siempre. Porque una de dos: o usted no se está tomando a Dios en serio o le está dando el gusto al diablo. Entonces, ¿cómo le va a ir mal? ¿Sí? Pero si usted verdaderamente desea hacer las cosas como a Dios le agrada, tarde o temprano usted va a enfrentar dificultades y sufrimiento. Amén. Y no se juzgue a sí mismo, Dios le ama. No permite que nadie le juzgue cuando usted está sufriendo por haciendo el bien, porque Dios sabe por qué lo permite. Pero aférrese fuertemente a Dios, que eso es lo que Él espera que nosotros hagamos. Amén. Ahora, si tú estás sufriendo por hacer lo correcto, no te sientas avergonzado. Usted no está, escucha esto, usted no está siendo expuesto a la ira de Dios. No, señor. Usted está recibiendo un regalo de su gracia. Y nadie, digo amén. ¿Por qué está recibiendo un regalo de su gracia? Se lo voy a explicar con detalle. Cristo vino y sufrió por usted. ¿Sí o no? Él tomó su lugar. ¿Qué es un regalo de la gracia? ¿Sí? Él hizo el mérito y usted disfruta de los beneficios del mérito que Cristo hizo. Usted está recibiendo un regalo inmerecido. Ahora, la gracia de Dios se manifiesta en usted cuando usted comparte los padecimientos de Cristo, porque usted está experimentando personalmente lo que la gracia significó para Dios, lo que le costó a Dios. Y en la medida que usted sabe lo que le costó a Dios la gracia que usted recibe, usted valora más su gracia. Amén. Poquiticas personas creo que entendieron. Entonces nunca le vas a dar el suficiente valor al sacrificio que Cristo hizo por ti, en la medida que tú no compartas su padecimiento, porque a ti no te costó nada la salvación. Entonces es un regalo de la gracia de Dios cuando sufrimos, porque así entendemos lo que Dios soportó por nosotros, que no nos los merecemos. ¿Es así o no es así? Oh. Ahora sí van a haber momentos, miren, fíjense las cosas que por ejemplo son cotidianas en nuestra vida, que por lo menos a mí a veces me hacen sufrir. Que usted se va a reír porque dice, oye, el pastor sufre por unas cosas. Sufro por muchas cosas, pero quiero usar un ejemplo. Les hablaba de que yo no puedo garantizar los resultados. Pero ¿qué cosa, por ejemplo, a mí me molesta muchísimo? Suponte que yo necesito hacer algo, mandar a hacer un trabajo X o recibir un servicio X. Yo hablo con la persona y le digo, mira, yo lo que necesito es que usted me haga esto así, 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 asado. La persona llega y me dice, está bien, eso así, así, asado que usted quiere que yo le haga, yo se lo puedo hacer, es más, puedo hacerlo así, así, asado, le sugiero que lo haga así, así. Ah, ok, está bien. ¿Y cuánto cuesta eso? Eso cuesta tanto. Y tú dices, está bien, yo estoy dispuesto a pagarlo.
Pero llega el momento en que te van a entregar el trabajo. Como tú tienes altas expectativas de lo prometido, ¿verdad? Cuando tú llegas a recibir el trabajo y ves que la cosa no quedó ni parecido a lo que te ofrecieron, sino una mamarrachería, es imposible que te llene. Yo, mire, a mí eso me saca la piedra. Pero ¿saben qué? La gente a veces nos considera estúpidos porque no empezamos a pelear y a decir, no, yo no te voy a pagar esa porquería porque así no te lo pedí, no sé qué. Sino que tú le dices, oye, yo por lo menos, ¿no? De repente que yo soy muy manso y la gente me considera menso, yo le digo, oye, pero yo pensaba que iba a quedar de otra forma porque mira esto así, le estoy poniendo un ejemplo, porque tú me habías dicho que ibas a hacer esto así, así, asado. Y dice, bueno, pero así fue que salió y yo sé que me están pataneando. Pero ¿qué decía Pablo? Con Cristo estoy justamente crucificado, ¿no? Estoy tratando de bajarme de la cruz, pero me acuerdo. Y digo, ¿por qué me tengo que exponer a esto? ¿Y saben qué? ¿Sabes por qué nos tenemos que exponer a esas situaciones? No porque nos gusten, sino porque nosotros mismos no podemos resolverlo todo. El Señor nos mete en un proceso de codependencia, de dependencia de otros, que a veces es muy doloroso. Entonces, como usted no lo puede hacer, no tiene las máquinas, el conocimiento, la experiencia, no sé qué, y otro tiene que delegar en otros, usted tiene que asumir que cuando usted le dijo que le iba a pagar, ese es su compromiso con la persona y con Dios, porque el problema de nosotros es que todo compromiso que asumimos, lo asumimos con la persona y con Dios. ¿Es o no es? Entonces le tienes que cumplir a la persona para no quedar mal con Dios, aunque la persona no te cumplió. Y tienes que bajarte la mula como se había preestablecido en el contrato verbal. Y la gente se siente que te engañó y que tú eres un bobo porque tú eres un cristiano. Pero ellos no saben que ese trabajo se lo estaban haciendo a tu papá también, papá. ¿Vale la pena sufrir por eso? Claro, la rabia me dura un día. El siguiente día me quedo tranquilo porque voy meditando en todas estas cosas durante lo largo del día. Pero la evidencia, el testimonio es que cada persona que intente hacerte daño, engañarte, sacar provecho de ti, no te está enfrentando a ti ni te está dañando a ti. Se está enfrentando a la ira de Dios, porque esa persona está actuando bajo el pecado mientras tú estás actuando bajo la justicia. No te rebajes. No permitas que el actuar de otras personas te lleven a pecar y a ser flexible con tus principios y a defraudar a Dios. Porque lo más importante para nosotros es honrar a Dios con todo lo que hacemos, incluyendo el sufrimiento. Amén. Ahora, hay tres cosas que quiero que recuerdes de este mensaje, que se queden grabadas en tu corazón. Bueno, podemos descansar en la justicia de Dios, ¿sí o no? Porque Él es justo. Pero las tres cosas que quiero que recuerdes de este mensaje son las siguientes. La primera, cuando usted se propone hacer lo correcto y agradar a Dios, tendrá problemas. ¿Por qué? Porque usted vive en un mundo caído. El mundo está lleno de pecado y este mundo discurre en función del pecado. Entonces, cuando tú intentes hacer las cosas de manera correcta, te van a hacer dudar. Te van a querer hacer dudar. Pero cuando tú tienes claro qué es lo que Dios espera de ti, qué es lo que Dios le agrada, tú puedes caminar con seguridad. Amén. Por eso es que yo le digo siempre, oren, lean la Biblia, entiendan qué es lo que Dios espera de ustedes. Porque si ustedes dependen de lo que nosotros le digamos de un domingo hasta el otro domingo, se van a equivocar en el proceso muchísimo. Pero tenga una relación de calidad con Dios personal, donde usted pueda aprender qué es lo que Dios espera de usted. Y en la medida que eso crezca, el mundo, la sociedad lo va a manipular menos y va a lograr menos de usted. Pero la verdad es que la sociedad siempre lo va a tratar de arrastrar al pecado. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo caído. Y cuando usted hace lo correcto, todo el mundo le va a disgustar. Pero su consuelo, su paz va a venir ¿de quién? De Dios. Lo segundo es que Dios se agrada de ti cuando soportas padecimientos inmerecidos. Dios, así como nosotros cuando sufrimos nos identificamos con los padecimientos de Cristo, no es unilateral, Dios también se identifica con nosotros. Y cuando nosotros sufrimos, Dios sufre con nosotros. Al igual que cuando nos alegramos, Él se alegra con nosotros. Pero no nos sintamos solos. No podemos sentirnos solos en ese proceso porque
Si Dios envió a su Hijo, al único que tenía, a morir en una cruz por nosotros, es porque Él está altamente comprometido con nosotros en lo personal e individual. Entonces usted tiene un Dios infinitamente bueno y amoroso. ¿Dónde viene su consuelo? En creer y confiar en eso. Porque cuando la palabra habla de que tenemos que sentir gozo, gozo y alegría son dos cosas que parecen sinónimos, pero no lo son. Nosotros nos alegramos ante las cosas buenas, las cosas agradables que nos ocurren. Pero nosotros nos gozamos cuando, a pesar de que las cosas que nos ocurren no son como nosotros las esperábamos, sabemos que Dios está inmerso en ese proceso para nuestro bien. Entonces, ¿en qué consiste el gozo? En el sentir paz en medio de las dificultades y en el tener una fe inquebrantable en que Dios sabe el por qué y el para qué permitió eso en nuestra vida. ¿Por qué nos conflictuamos? Porque todo el tiempo empezamos, Dios, ¿por qué? ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué Dios? Y recuerde algo, lo que está haciendo Dios en nuestra vida es un proceso. Entonces no son por qué, son para qué. Y esos para qué van a tener sentido cuando usted los vea en retrospectiva. Cuando la prueba o la dificultad o el sufrimiento termina y usted se voltea y ve hacia atrás, usted dice, realmente Dios fue amoroso, bueno y fiel en este proceso. Y su fe crece. Y usted ama a Dios con una convicción aún mayor a la que tenía antes. ¿Es o no es? Los que han sufrido pueden afirmar esta palabra. Y lo último es que esto a veces se nos olvida, pero se los tengo que recordar. No busques vengarte ni hacer justicia por tu cuenta. Dios es tu defensor y Él no dejará impune al culpable. Todo lo que nosotros padecemos, ahí hubieron muchos que no creen. La gente le cuesta creer en la justicia de Dios. Yo creo que es una de las cosas que más le cuesta creer a la gente, porque en apariencia mucha gente sale impune. Lo que la gente no toma en cuenta es que todos estaremos frente al trono de Dios y seremos juzgados. Los que hemos creído en Cristo no seremos juzgados para culpa o para condenación, sino para bendición. A nosotros Dios nos va a premiar. Allá aquellos a quienes Dios va a castigar por sus malas acciones. Pero indistintamente cuáles sean sus acciones, nosotros tenemos que tener el compromiso de traernos para este juicio a la mayor cantidad posible. Porque si Dios nos amó tan inefablemente, no solo murió por ti y por mí, murió por los demás también. Y nuestra vida tiene que ser un reflejo de ese amor y de esa misericordia. Amén. Pero si tratamos de hacer la justicia por nuestras manos, deshonramos a Dios, porque le decimos frontalmente a Dios, no sabemos esperar y tú no eres lo suficientemente eficiente para actuar. Lo que los demás van a considerar como ineptitud de nuestra parte cuando se trata de hacer justicia es honra a Dios. Amén. La gente dice, estos son totos, no se defienden y se quedan de brazos cruzados. Lo hacemos porque confiamos en aquel que es más poderoso que nosotros para hacer las cosas como se debe y para juzgar justamente. Porque si de algo Dios no nos dio potestad es de juzgar a nadie. Él no nos llamó a ser jueces. Entonces, en esos momentos cuando le dé tanta rabia como me da a mí cuando las cosas se hacen mamarrachamente, entienda que la gente cree reírse de usted, pero algún día le va a tener que ver la carita a Dios. Y Dios le va a poner la película. ¿Sí? Y ese se llámese como se llame. Su hermano, su pareja, su tío, el primo, el no sé quiéncito, el pastor, el hijo, quien sea. Toditos vamos a tener que rendir cuentas a Dios de nuestras acciones. Amén. Dios no lo desampara. Asuma el sufrimiento con amor y crea en que Dios lo va a construir y no lo va a destruir. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra llega a lugares en nuestra mente y en nuestro corazón que nada más tiene acceso. Tú nos conoces individual y personalmente a cada uno de nosotros y tengo la convicción de que has usado el mensaje de hoy para hablar a mis hermanos,
a cada quien de acuerdo a sus circunstancias, a sus problemas, a su sufrimiento. Te pido que nos consueles en medio de las dificultades y que nos levantes. Danos la fuerza, la sabiduría, la perseverancia para entender que todo esto forma parte de lo natural que nos toca experimentar como seres humanos, pero que también entendamos que todo esto es un proceso de preparación, porque entraremos en un reino, en una circunstancia en la que nada de estos eventos presentes que nos roban la paz y el gozo podrán afectarnos, donde ya no hay más llanto, ni dolor, ni dificultad, ni persecución, ni burla, ni nada de lo que nos afecta hoy en día. Ayúdanos a perseverar en esta esperanza y a creer y confiar en tu fidelidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ofrécele un fuerte aplauso a Dios.